Bueno, oficialmente empezamos. Dios le bendiga, hermanos. Muchas gracias por venir en el día de hoy. ¿Quién nos lleva en oración en esta tarde, por favor? Father God, we want to thank you so much for giving us another day of life. Thank you so much for all that you do for us. We pray and we ask, Father, that you take care of the brothers that couldn't make it today, Father, and that you continue to help or give words to George, Father, so he could bring it to us, Lord. Bless the hearing and the reading of your word, Father. And just thank you for everything. We leave this session, this class in your hands, Father God, and may you be glorified in all that we do. In Jesus' name, amén, 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 amén. ¿Quién puede leer, Juan, el punto que vamos a estar, el tema para la enseñanza en el día de hoy, la elección de la verdad tiene que ver con el corazón y no con el intelecto? ¿Quién puede leer el primer versículo, que es Juan 3:16, por favor? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Quieres decir algo, Jerry? ¿No? Está bien. ¿Alguien quiere decir algo del texto? ¿No? Básicamente, en Juan 3:16 tenemos, como dicen los gringos, el Evangelio en una noche. Es una presentación rápida de lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es el amor de Dios expresado al mundo a través de Cristo Jesús. Dios proveyó todos los medios para que el mundo se salvara. No es solo para un grupo de escogidos, no es solo para un grupo de personas. El texto dice que amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Entendemos eso? Más adelante van a entender por qué esto es importante. ¿Alguien puede leer el segundo versículo, por favor? He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Entonces, en Juan 3:16 tenemos a Dios amando el mundo, entregando a Cristo para darle salvación. Correcto. Por aquí tenemos a Habacuc diciendo que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y ahí van a ver que hay un link. Aquellos que puedan aplástanle y lo va a llevar a una página. Y se van a dar cuenta que van a ver distintos versículos donde van a ver la palabra envanecido. Está Segunda de Reyes 14:10, Segunda de Crónicas 25:19, Salmo 131:1, Colosenses 2:18, Primera de Timoteo 6:4. Todo y cada uno de ellos le atribuye el acto de envanecerse al corazón. Ninguno de estos versículos le atribuye el acto de envanecerse a la mente. Tienen que tener eso pendiente porque es de lo que estamos hablando. Porque el recibir o rechazar la verdad es un acto del corazón, no es un acto de la mente, no es intelectual. ¿Alguien tiene preguntas? Ok. Entonces, pueden regresar al documento, yo les voy a leer. Algunos sinónimos de envanecerse son engreírse, ensoberbecerse, enorgullecerse, endiosarse, vanagloriarse, jactarse, presumir. Esta nunca la había escuchado. Pavonearse, estirarse, crecerse. O sea que envanecerse es equivalente a enorgullecerse, o sea, es un acto de orgullo. ¿Okay? ¿Quién hace esto según Habacuc? Aquel cuya alma no es recta. Cada vez que le damos cabida a este sentido, nuestra alma se está moviendo fuera de lo que es la rectitud. Y tenemos que entender que es precisamente el corazón quien se mueve en esa dirección. ¿Vamos entendiendo? Sin embargo, ¿cómo va a vivir el justo? Por fe. Y fe es la sustancia. Después la fe es la certeza de lo que se cree, la convicción de lo que no se espera, de lo que se espera.
Entonces nosotros vivimos en una confianza que entendemos, que tenemos intelectualmente. Cuando tú estudias la palabra, la comienzas a entender. Cuando tú estudias la palabra, comienzas a ganar conocimiento que tiene que ver con tu mente. Pero sin embargo, es en el corazón donde se aplica la fe. Es en el corazón donde tú comienzas a crear esa expectativa de que Dios va a hacer algo, a crear esa convicción de que Dios es capaz de hacer lo que Él dice que puede hacer. Pero también es en el corazón donde comienzas a desarrollar la actitud de rechazar lo que Dios dice y lo puede hacer. ¿Vamos entendiendo? Mira, en Romanos 1:17 encontramos: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y nuevamente vemos una consistencia en lo que la Biblia nos está diciendo y en la importancia de lo que es creer, fe, justicia, y todas estas cosas tienen que ver con el corazón. Creo que en Romanos 10, versículo 9 al 10, entonces Pablo nos habla más claramente de esto, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vamos a hacer una pausa. ¿Cuál es el requisito para ser salvo? Creer en tu corazón. ¿Qué voy a creer en mi corazón? El Evangelio. O en Cristo. En la salvación de la cruz. A ver. O que Dios lo levantó entre los muertos. Va más allá. ¿Qué me completa la contestación? Tiene que confesar con la boca. O sea, si hay una combinación de eventos. Confesarlo y creerlo. Hay que creerlo y confesarlo. Date de cuenta que Pablo no dice que hay que entenderlo. ¿Te dieron cuenta de eso? Sí, nunca Si entendí. somos honestos, los que estamos aquí cuando nos convertimos, por lo menos yo no sabía nada del Evangelio. Pero por alguna razón sentí una convicción de que era cierto. No podía explicarlo, no podía entenderlo, pero sabía que era lo correcto. Y pues no sé la historia de ustedes, pero a diferencia de ustedes, yo vengo de la brujería, yo vengo de la santería. Esa era la religión de mi familia. Santería, espiritismo y todo ese tipo de cosas. Así que yo no conocía a Dios, yo no entendía lo que me estaban diciendo, pero en mi corazón sabía que era cierto. Esa es la convicción que me lleva a los pies de Cristo, aunque pasé muchísimos años sin entenderla. Apenas ahora estoy aprendiendo a entender. Así que es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una pausa aquí. Porque muchas veces el enemigo nos hace dudar de la salvación. No digo, amado hermano, que ser un cristiano carnal está bien, pero ser un cristiano carnal no te quita la salvación. Pues la salvación no depende de lo que nosotros sí hagamos, sino en lo que Cristo ya hizo. No te estoy diciendo con esto, ve y vive como te dé la gana, todo está bien, no es eso lo que estoy diciendo. Pero te estoy diciendo que independientemente de lo que tú estés pasando, estés atravesando en este momento de tu vida, en la lucha que sea que estés atravesando, tu salvación, mi salvación, está segura en Jesús. Por eso fue que les pregunté cuál es el requisito para ser salvo, porque no veo como requisito para ser salvo hacer oración, hacer ayuno, leer la Biblia. Obras. Yo no te exhorto a hacer estas cosas para que seas salvo. El propósito de estas enseñanzas no es que entres a estas cosas para que seas salvo, es todo lo contrario, es que entres a este lado de la cancha porque eres salvo. ¿Alguien me sigue? Pues es importante que clarifiquemos esto en esta parte porque más adelante se va a poner un poco peluda la cosa. Y muchas veces el enemigo, yo soy fruto de eso. Mis 13 años de drogadicción fue siempre la misma mentira, fue siempre la misma trampa. Yo estaba soltero, fornicaba y decía, pues ya perdí la salvación, vamos a hacer lo que yo sé hacer. Y ese fue el mismo ciclo, una y otra vez.
Yo era brutito, 13 años de la misma mentira. Y muchas veces el diablo nos engaña con mentiras como esa para que aún siendo salvos nos comportemos como que no lo somos. Porque te vas a comportar, amado hermano, no con lo que tú sabes en la mente, sino con lo que tú crees en el corazón. Es importante que entendamos eso. ¿Cómo yo sé el estado de mi corazón? Las palabras que salen de mi boca, de la abundancia del corazón, habla la boca. Es por eso que hay un requisito que tengo de creerlo en el corazón y confesarlo con mi boca. Porque hasta que no sale por mi boca significa que mi corazón no está lleno de eso. Si no abunda en mi corazón, no sale por mi boca. Pregunta, me voy pensando. No, ¿Todo bien? todo bien. Vamos entendiendo la plataforma que les estoy presentando. Sí. Ahora, ¿cómo yo sé lo que estoy creyendo? ¿Qué señales hay de lo que son mis verdaderas convicciones? ¿Evidencias? La evidencia de mis convicciones, ¿cuáles son? Mi comportamiento. Mi comportamiento siempre va a ser una reflexión directa de lo que son mis convicciones. Si mis convicciones, lo que yo pienso creer, vamos a decir así, si lo que yo pienso creer se alinea con la manera en que me estoy comportando, entonces estoy correcto, mis convicciones están alineadas, están bien. Pero si yo pienso creer una cosa y me estoy comportando de otra, tengo que prestar atención, porque estoy diciendo que estoy creyendo algo, pero estoy viviendo de una forma diferente y eso no puede ser posible. ¿Alguien me sigue? Pregunta. Así que, dime. En pocas palabras, aquel que es salvo ya lo es y no es que vaya a hacer malas obras, sino que la evidencia es de que hace buenas obras automáticamente, ¿no? No necesariamente. No necesariamente. La mayor evidencia que la Biblia nos habla es arrepentimiento. Sí, es Esa el es primero. la primera obra. O sea, la evidencia, si estaban buscando evidencia después que yo creí en mi corazón, confesé con mi boca que Jesús es el Señor, que Dios levantó por los muertos, rindo mi vida hacia Él. Paso seguido voy a entrar en un proceso donde voy a empezar a generar cambios, por más pequeños e insignificantes que sean, en mi vida. Por ejemplo, en mi caso personal, la última vez que Jesús llegó a aquel lugar donde yo me estaba metiendo droga, el primer cambio automático fue este: hoy es la última noche que me meto drogas. Ese fue mi primer paso. Lo que yo no pude hacer en 13 años, lo hice en una noche, porque eso fue lo último que me metí. Los próximos días lo que hice fue bajar el nivel de heroína que me estaba metiendo. Paso seguido, en menos de 2 meses ya yo estaba limpio. Y esa fue la primera señal, en mi caso, De tu arrepentimiento diario. de mi arrepentimiento. Y hice un giro. Segundo, sin embargo, te voy a decir, fornicaba, veía pornografía. Escucha lo que estoy diciendo, mucha gente no testifica estas cosas y es necesario que tú las entiendas. Veía pornografía, fornicaba, hablaba sucio. Aunque dentro de mí la salvación había llegado, todavía la salvación no había salido fuera de mí. ¿Me entiendes a dónde quiero llevar? Sí. ¿Y por qué era esto? Porque yo no había desarrollado convicciones. Yo había sido convencido por el Espíritu, pero yo no tenía convicciones y por lo tanto, aunque yo había creído en Jesús, había sido limpio, había sido hecho libre, en mis convicciones todavía yo me movía como el viejo hombre. Esto es lo que la Biblia llama un cristiano carnal. Esa es la definición de un cristiano carnal. Es alguien que confiesa a Jesús, pero se comporta como su viejo hombre. ¿Me entendiste? Sí. Pero sí hay señales. Por ejemplo, si tú te encuentras con alguien que es adúltero, se convierte, te vas a dar cuenta que eventualmente, no es si quiere, tiene que dejar de adulterar. Sí.
Si mentía, va a dejar de mentir. Por eso es que Pablo enseña en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Lo que sucede es que hay un lapso de tiempo entre lo que se hizo nuevo empieza a salir de nosotros. Yo no he visto a nadie, Jairo, no conozco a nadie, ni en la Biblia, ni fuera de la Biblia, que haya permanecido de una conversión de la noche a la mañana. La Biblia me habla de Saúl. ¿De una conversión santa? De la noche a la mañana. ¿De todo o de una sola cosa? O sea, una conversión, un cambio radical de la noche a la mañana. Este hombre se convierte hoy y mañana es un año. Mañana es otra cosa, ¿sabes? Eso, los que yo he conocido así, todos han fracasado. No hay ni uno. De hecho, y te voy a llevar a la Biblia para darte ejemplo. Tenemos a Saúl. Dice la Biblia que Dios llama a Saúl, le cambia su corazón, en un instante queda transformado en un hombre nuevo y entra a ejercer su ministerio. ¿Estás viendo la clase de conversión que te estoy hablando? La Biblia me enseña que fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque fracasó porque el que había sido cambiado por Dios no tenía convicciones. Entonces cedió ante la presión de los hombres porque no tenía convicciones en el Dios que él decía que le servía. Y los indicios de eso están desde el principio. Si tú vas a la historia de Saúl, te vas a dar cuenta de que cuando Samuel pregunta por él, Saúl se está escondiendo. Ya empezamos con el pie izquierdo. Yo personalmente, amado hermano, no creo en conversiones de la noche a la mañana. Opinión personal, no estoy diciendo la Biblia dice, es mi experiencia en mi propia vida y lo que yo he visto. Todos los que se convierten de esa manera fracasan, porque quieren entrar en niveles para los que no están preparados a vivir. Contesté tu pregunta. Sí. Ok, Todo bien. vamos a movernos. Ok. Entonces, ahora mira la importancia de lo que es la convicción en el corazón, porque dice, porque con el corazón se cree para justicia y es con la boca que se confiesa para salvación. ¿En dónde opera la justicia? Hermano, tienen el texto. No, en el corazón. Por amor a Cristo. Despierta tú que duermes y te iluminará Cristo. En el corazón. ¿Por qué en el corazón y no en la mente? Nunca te has puesto a preguntar eso. ¿Por qué estas cosas pasan en el corazón? ¿Por qué no pueden pasar en la mente? Porque debido a las enseñanzas atrás que nos diste, en el corazón se aguardan todas las cosas, pues. Y de ahí, si tú guardas todo lo que es justo y injusticia, pues tu mente va a ser controlada por medio de eso. Y la pura mente no funcionaría. Está cerca. Bueno, ahí te vas a ver dónde falla. No, de hecho, en esta conversación ya dimos el ejemplo de por qué es importante. Tu corazón, el estado de tu corazón, ¿quién determina Si lo acabo de decir. tus acciones? Entonces, si tú crees en la justicia, tú crees que has sido justificado, tú crees que lo que Jesús hizo es suficiente, aun cuando no cambies de la noche a la mañana, tu deseo de cambiar es genuino. Estás dispuesto a hacer la pelea, estás dispuesto a hacer la batalla, ya no estás dispuesto a volver atrás. Por eso a lo mejor ahora nos hace más sentido cuando Jesús decía, aquel que después de poner la mano en el arado se vuelve atrás, no es digno de mí. Entonces, ¿por qué? Porque una vez puso la mano en el arado, no encontró en su corazón el carácter necesario para continuar. Y se rindió. Porque cada vez que nosotros nos rendimos, eso es una declaración exacta de lo que hay en nuestro corazón. Es importante que entendamos eso. Ok. Entonces, en los próximos versos vas a ver básicamente un ejemplo de lo que es esto. Y sacándolo les dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Eso sí, en sí mismo es una predicación. Aquí no podemos quedar hablando de eso.
Serás salvo tú y tu casa. Mucho detalle. No, voy a abrir un paréntesis. Cuando entremos al segundo mandamiento vamos a estar hablando de esto. Esta va a caer un poco amarga, pero aquí les va, modo de adelanto. ¿Cuál es la promesa aquí? Serás salvo tú y tu casa. Amado hermano, el mayor ministerio que ustedes tienen es su casa. Y aquí es donde se va a poner la cosa fea. Bíblicamente hablando, amado hermano, si nosotros queremos enseñar en la iglesia, pero no estamos enseñando en nuestra casa, no cualificamos, bíblicamente hablando. Porque tu primera responsabilidad es predicarle a tu casa. Y esto no viene desde aquí, viene desde Génesis. Dios crea a Adán, lo deja solo por un tiempo, ahí está el primer mandamiento. La relación de Dios con Adán y Adán con Dios. Segunda relación, la relación de Adán consigo mismo. Tercera relación, y son las relaciones más importantes, la relación de su familia, que es cuando entra Eva. Date de cuenta que no había mami, no había papi. Una vez te casas, la relación más importante en tu vida viene a ser esa. ¿Por qué? Porque muchas veces mami y papi servirían para destruir nuestros matrimonios. Algunos no tienen ese problema, pero hay personas que sí lo tienen. Y si no ponemos estas relaciones en orden, ahora, escucha, ¿quién le dice a Eva que no podía comer del fruto? Pues debió haber sido Adán. Fue Adán. No, fue Adán. No. Por eso te estoy diciendo, tú eres responsable de traspasarle la palabra a tu familia. Dios le da la palabra a Adán, Adán se la traspasa a Eva. Esto no es nuevo, no es algo que salió en el Nuevo Testamento, ha sido así desde el principio. Si tú vas todavía en la ley, te vas a dar cuenta que Dios instruye a los israelitas a enseñarle de día y de noche estas cosas a sus hijos. Entonces, esa es la instrucción. Y aquí lo estamos viendo. Entonces te vas a dar cuenta que creyó él, el carcelero, y creyó toda su casa. Porque él le trajo Él abrió las puertas. Él le abrió las puertas a la palabra en la casa. Pues cuando pasa el terremoto, escucha, ahí tiene la historia para aquellos que la quieran leer, pero cuando el terremoto pasa, las puertas se abren, el carcelero sale, ve las puertas abiertas, todo está oscuro, él sabe que lo van a hacer responsable en la mañana y ya sabe su castigo, y él dice, mejor es que me mate aquí a que me torture esta gente, y se está preparando para matarse, y por eso dice, no te mates, estamos todos aquí. Entonces él fue, buscó luz, y chequearon, estaban todos los presos. Entonces él se dio cuenta de que había pasado algo sobrenatural y le pregunta, oye, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y una vez le dice eso, la Biblia, y Pablo le contesta, si leemos más adelante, dice en el verso 33, y él, ¿quién? El carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, escucha el 34, y llevándolos a su casa. ¿Quién nos lleva a su casa? Él. ¿Quiénes son los apóstoles, los representantes de la palabra? Él los tomó y los llevó a su casa. Él los llevó a su casa. Nosotros tenemos que llevar la salvación a nuestra casa. ¿Lo viste? Sí, ya. Es que hay gente que dice que porque, como por ejemplo, como se va, por mi ejemplo, como yo me hice saved, creo yo, sí, now my family saved, pero no es así. No es así. Es que yo voy a venir a traerle eso a mis hijos, a mi esposa. Exacto. Porque entonces, si fuese así hay un problema. Si fuese como te lo están explicando hay un problema.
Y te voy a decir por qué. Porque le traspasamos nuestra responsabilidad a Dios. Y ahora cuando nuestra familia no se convierte, culpamos a Dios. ¿Estás viendo la trampa? Entonces cuando la gente reclama esa promesa, tú no la puedes reclamar y quedarte sentado. Voy a ser salvo yo y mi casa, pero le voy a meter la palabra. Ninguna de las promesas bíblicas, ninguna de las promesas bíblicas es sin condición. Aún las promesas que Dios dice que Él va a hacer, esas promesas están condicionadas a Él mismo. Y hay promesas que tienen que ver con nosotros. Hay una promesa que a la gente le encanta, pero no se dan cuenta de lo que están diciendo. Si mi pueblo se humillare, en el cual es invocado mi nombre, yo me inclinaré y escucharé. Sanaré la tierra, venceré sus enemigos. Pero ¿cuál es la condición para esa promesa? Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y se apartaron de sus malos caminos, entonces yo. Pero viste el sí y el él, viste la condición. Pero la gente quiere la sanidad de la tierra, la bendición, la lluvia, la provisión, sin la primera parte, y no funciona así. Y es lo mismo con esta promesa. Como muchos se dieron cuenta de que supuestamente no funcionaba, empezaron a decir, no, esa promesa es más que para el carcelero. No, no es eso. Es que la promesa dice, serás salvo tú y tu casa, pero tú tienes que llevar la palabra a tu casa. ¿Cómo se van a convertir si no escuchan el Evangelio? ¿Cómo se van a convertir si nosotros mismos no somos cambiados por la palabra que estamos testificando? Síguese. Y mucha gente espera una acción divina, sobrenatural para algo que nosotros tenemos. ¿Qué responsabilidad de nuestra? nosotros? ¿Qué responsabilidad nuestra? ¿Contesté tu pregunta, Jimmy? ¿Alguien quiere abundar en ese tema? ¿Qué? Entonces, si tú te das cuenta, para cuando finaliza aquí la situación, las circunstancias de la historia han cambiado totalmente. La historia comienza con un ánimo deprimente y termina con una victoria. ¿Cuál fue la diferencia que creyó? Creer trajo convicción que cambió la actitud con que estaba enfrentando el problema. ¿Lo está bien? Vamos al próximo punto. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Se escucharon su voz cuándo? Hoy. No mañana, no pasado. Hoy. No sé tú, yo me he cachado tantas veces diciendo mañana. Siento la convicción de Dios de hacer tal o cual cosa. Mañana lo hago. Después lo hago. Y en esos momentos estoy endureciendo mi corazón. Y el texto me enseña que esto es lo que quiero que tú veas. Que cada vez que endurezco mi corazón, automáticamente después me rebelo. Mira la conexión. Mira, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Ahora mira lo que pasó, como lo hicieron los israelitas. ¿Cuándo qué? ¿Por qué se rebelaron? Porque endurecieron su corazón. ¿Por qué endurecieron su corazón? Porque lo que escucharon de Dios no les fue agradable. ¿Estás viendo? Escucha, pues aquí ya vamos a entrar como tal el tema. Intelectualmente, los israelitas sabían que habían escuchado la voz de Dios. Ellos intelectualmente reconocían que lo que le estaban diciendo era palabra de Dios. Ellos la entendían.
aquí en la mente, pero endurecían su corazón. Y esta es solamente una de las veces cuando tú continúas leyendo la escritura te das cuenta que esto es un patrón repetitivo dentro del pueblo de Dios. ¿Y por qué este tema es importante? Porque si esto le pasaba a los israelitas, que es el pueblo de Dios, nos pasa a nosotros. Y es muy posible que nosotros estamos escuchando la voz de Dios en tal o cual cosa y estamos endureciendo nuestro corazón sin saber que nos estamos rebelando en contra del Dios que le estamos pidiendo ayuda. ¿Están viendo el problema? La versión traducción al lenguaje actual dice el mismo texto. Por eso la Biblia dice, si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tercos como aquellos israelitas que no quisieron obedecerlo. Terquedad, necedad, date de cuenta, obstinación, todas estas son cualidades del corazón. Ni una sola vez la desobediencia ni la rebelión, la Biblia se la atribuye a la mente. Siempre en todo cada uno de los versos se los atribuye al corazón. Ahora la cosa se va a poner un poco peluda. No, hermano, conocimiento bíblico no equivale a salvación. Saber la Biblia no equivale a salvación. Muchas veces escuchamos a la gente hablar de la Biblia y pensamos que son salvos. No cometamos ese error. Vemos la gente parada detrás de un púlpito hablando de la Biblia y pensamos que son salvos, que son cristianos. No cometamos ese error. Ha habido casos de satanistas parados detrás del altar predicando a la iglesia sin saber la iglesia que son satanistas. Los ateos que citan la Biblia para turbarte. En las supuestas áreas donde se contradice o en áreas que ellos pueden utilizar y manipular a su antojo. O sea, saber la Biblia no es salvación. Por eso empezamos con Juan 3:16. Por eso después trabajamos todo para explicar la salvación, cuáles son los requisitos de la salvación, porque no quiero que confundas ni seas engañado con personas que saben la Biblia, pero no son salvos. Porque normalmente esta es la gente que nos llega y nos dice, mijito, eso está bien, la Biblia dice. Bueno, yo también me sé la Biblia, pero hago esto y aquello y lo otro. Y si no le prestamos atención, podemos ser arrastrados con eso. Pablo habla de esto en sus cartas. Estos son los famosos lobos vestidos de ovejas, los falsos maestros. Son esos. Gente que se sabe la Biblia, pero sus hechos niegan la eficacia de la salvación. ¿Me sigues? Ahora mira, Juan 8:43 te va a ayudar a entender lo que te quiero decir. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Esto es Jesús hablando con los maestros de la ley, con los fariseos y los saduceos. Están hablando de la misma ley, pero están parados en dos posiciones totalmente distintas. Entonces Jesús los está confrontando con eso, ¿sabes? ¿Por qué no puedes entender mi lenguaje, mi idioma? ¿Por qué no puedes hablar el idioma que yo estoy hablando? ¿Por qué estamos hablando de la misma escritura, pero no concordamos? ¿Qué idioma estamos hablando? Estaremos hablando del lenguaje bíblico. Estaremos usando las escrituras correctamente. Y ya lo hemos hablado en clases anteriores. Tú puedes llegar a la escritura e inventarle cualquier pensamiento que tú quieras.
Y puedes encontrar un verso para casi cualquier excusa que tú quieras crear, si lo manipulas, si lo sacas de su contexto. Hay personas justificando el aborto con versos bíblicos. Habíamos hablado del caso de que en el tiempo de la esclavitud usaban versos bíblicos para justificar la esclavitud. Hace unos días atrás escuché un supuesto predicador progresista de que Lázaro era gay y Jesús le estaba diciendo sal del closet. No me miento. No sabía si reírme, llorar. Sí, cuando Jesús le dice ven fuera, pues él sal del closet. Pero quiero que veas cómo la gente, no la estoy mintiendo, quiero que lo veas, quiero que lo entiendas. Están usando la misma escritura, pero no estamos hablando el mismo idioma. Y esto llega a tremendo si te los digo. Hay gente que toma Génesis 13 y lo manipula de tal forma de que Dios Padre es el malo y el diablo es el bueno. Misma escritura, distinto idioma. Ese es el problema que está teniendo Jesús. Entonces Jesús le dice, ¿por qué no puedes escuchar mi palabra? Recordemos que ya en la clase anterior demostramos que Él es la verdad. O sea, que lo que sale de su boca es verdad. Vamos a ver el próximo versículo y aquí va a estar la contestación de por qué es que no pueden escuchar. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Le voy a pasar por encimita hoy porque en la próxima clase vamos a profundizar en este texto. Pero lo primero que yo creo que tú veas es que Jesús crea una relación entre los fariseos y el diablo. Vuestro padre. Entonces, esto es una relación. Y una relación íntima. ¿Por qué Jesús hace esta relación? Porque Jesús dice en el verso que los deseos, que las prioridades de los fariseos y los escribas se alineaban con los deseos y las prioridades del diablo. Quiero que entiendas que esto también se le atribuye al corazón, porque del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Todas estas cosas salen del corazón. Y Jesús nos está dando una descripción de que el diablo es mentiroso, es homicida. Entonces, tenemos que comenzar a prestar atención con quién estamos alineando nuestros deseos. ¿Con quién estamos alineando nuestras prioridades? Porque dependiendo de quién alineamos nuestras prioridades, es con esa persona que nos estamos relacionando. Sea que alineemos nuestras prioridades con Dios, con la carne, con el diablo o con el mundo. ¿Alguien me entiende o tengo que abundar? Es importante que hagamos evaluación. Un mal que yo he visto dentro de la congregación. Muchas veces estamos muy comprometidos socialmente, pero no estamos igual comprometidos con Dios. Y esto te dice cuál es nuestra prioridad. Con quien alineamos nuestra prioridad, establecemos relación. Es lo que Jesús está diciendo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de vuestro padre quieres hacer. O sea, no me lo estoy inventando, quiero que lo veas, porque es importante. Porque muchas veces no nos damos cuenta que queremos servirle al Señor, queremos prosperar con el Señor, pero no sabemos por qué no progresamos. No progresamos porque es muy probable que tengamos prioridades alineadas con cosas que se oponen a que nosotros podamos progresar y estamos intimando con cosas que deberíamos soltar. Ahora me expliqué más claro.
Muchas veces el sentido de responsabilidad de nosotros como hombres fácilmente nos impulsa a comprometernos más con el trabajo que con Dios. Y es algo natural en nosotros porque esa sensación de responsabilidad de proveer a nuestros hogares, Dios la puso ahí. Sin embargo, aún así somos capaces de desalinear esa responsabilidad y conectarla con la cosa incorrecta. Muchas veces, en el caso del trabajo, y te lo digo no por nadie, porque yo lo viví, es porque veo el trabajo como la fuente de origen de mi provisión y se me olvidaba que mi trabajo era un canal que Dios usaba para proveerme. Cuando yo entendí que mi trabajo era un canal y que Dios era la fuente, me desligué del trabajo y me volví a Dios y prosperé. Dios me prosperó. Bueno, muchas veces, amado hermano, y te lo digo como hombre, es un mal que nosotros los hombres hacemos fácilmente y bien intencionado, no por avaricia. Muchas veces hacemos esto bien intencionado porque yo no lo hacía por avaricia. Yo lo hacía porque no quería que en caso hubiese necesidad. Yo quería que los biles estuvieran al día. Yo quería que mis hijos no pasaran lo que yo pasé. Esa era mi motivación. ¿Sabes? Date de cuenta, no era hacerme rico, no era avaricia. Entonces, era mi propio sentido de responsabilidad que me impulsó a conectarme con mi trabajo y desconectarme de Dios. Y me conecté con el canal y me desconecté de la fuente. ¿Alguien me sigue? Entonces, ¿qué hice? Mi trabajo cae en el área de mi responsabilidad social y humana. Me desconecté de lo divino para entonces conectarme con la sociedad, que es el equivalente a la naturaleza humana, o sea, la carne. ¿Estás viendo qué simple se hace esto? ¿Cuántas veces nosotros no nos sentimos? No tienen que levantar las manos, pero quiero que medites en esto. ¿Cuántas veces no podemos llegar a un servicio porque estuvimos trabajando? No andábamos de pachanga, no andábamos pisteando, no andábamos viendo televisión. Salimos tarde de trabajar, estábamos cansados y nos fuimos para la casa. Pero no faltamos a la carnita asada que nos invitó el hermano el sábado. ¿Sabes qué hicimos? Nos conectamos con el hermano, nos desconectamos de Dios. Porque el día que salimos tarde del trabajo, le dijimos a Dios: yo estoy cansado, voy para la casa, tú me entiendes. Pero el día que era la carnita asada del hermano, también salí de trabajar cansado, pero llegué a mi casa, me bañé, me cambié y me fui para la carnita asada. ¿Lo estás viendo? Y esa es la conexión de la que está hablando Jesús. Las prioridades estaban mal alineadas, en el caso de los fariseos con el diablo. Pero nosotros como hijos de Dios es muy fácil cometer estos errores y desconectarnos y caer en la conexión social, laboral, etcétera, la conexión que sea. Muchas veces uno se conecta más a su esposa que con Dios. Y tenemos que prestar la atención a dónde estamos conectados, a qué cosas están, dónde están nuestras prioridades. Porque es muy fácil, hermano. Lo digo por experiencia propia, es muy fácil. Mi pecado capital, donde estoy batallando ahora mismo, es tan fácil para mí conectarme al PlayStation. A mí parece que me pusieron un botoncito de off en una de las nalgas, porque cuando me siento y agarro el control es off. Lo que se quedó, no me interesa, se puede acabar el mundo y yo voy a jugar. Y no está bien. Algunos días gano, algunos días pierdo. Te certifico para que sepas que también estamos luchando. Que esto es para todos nosotros. Vamos a lo que sigue, que quiero terminar. Vamos a dejar ese verso por ahí. Juan 8:41. Ok. Ese ya lo hablamos. Vosotros hacéis la obra de vuestro Padre. Ok, vamos al que sigue. Cuando habla de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, por su fruto los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?
Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por su fruto los conocerás. Escucha, hermano. Estamos viviendo en unos tiempos donde la gente es extremadamente sensitiva. Es sensitiva. Y esto ha entrado a la iglesia. ¿Sabes? Esto está en la iglesia. Y hemos sido engañados. Hemos sido engañados. De que hablar con el hermano y decirle, oye, brother, me estoy dando cuenta que estás fallando en tal o cual cosa, es juzgar. Eso no es juzgar. Yo no te estoy juzgando. Si tú ves una naranja en un árbol, ¿qué dices? ¿Es un árbol de qué? De naranjas. Si ves limones, ¿es de qué? De limones. O sea, tú estás determinando la naturaleza del árbol por el fruto que está dando. ¿Cierto? Eso significa, te pregunto, haciendo esto, ¿juzgaste al árbol o describiste al árbol? Describiste. ¿Lo describiste? No lo juzgaste. Entonces, ¿por qué? Cuando alguien nos dice, oye hermano, me he dado cuenta que has estado mintiendo, le decimos, no me juzgues. El hermano está haciendo lo mismo. Está viendo un fruto. Está mintiendo. Está describiendo el árbol. Pero entonces le decimos, no me juzgue. Eso no es juzgar, amado hermano. Si tú ves que yo me estoy desviando izquierda o derecha, habla conmigo. Eso es amarme. En vez de hablar de mí, habla conmigo. Dime el fruto que estoy dando. Jairo sutilmente me hizo saber una vez que soy difícil. En una pequeña discusión que tuvimos en casa. Pero me lo dijo. Y me quedé callado unos cuantos segundos porque yo sé que es verdad. La carne siempre le tiró algo para atrás, pero yo sabía que tenía razón. Alguien me sigue, amado hermano. Entonces, esto nos ayuda a cuidarnos unos a otros. ¿Sabes por qué? Porque es posible que yo esté cometiendo errores que no veo. Y si tú me amas y los ves, déjame saber, porque es posible que yo no lo vea. O es posible que aunque me enoje y te confiese, oye hermano, ¿sabes qué? Estoy luchando con eso, ayúdame a orar. Pero no lo hacemos porque se ha metido la cultura sensitiva dentro de la iglesia y nos están diciendo que esto es juzgar. Eso no es juzgar. Es ayudar. Es exacto. ¿Me sigues? Entonces Jesús lo está diciendo. Por su fruto los vas a conocer. Por eso te decía, intelectualmente hablando, que puedes saber la Biblia, pero no necesariamente eres salvo. Porque cuando yo veo tu fruto, te testifico. En una de mis caídas, yo llegué tan bajo que llegué a ir a lugares a predicar y saliendo me metí a la ofrenda. Predicaba, me daban la ofrenda, me iba a meter. ¿Cuál es el fruto? El diablo. ¿Estás viendo? Entonces estaba manipulando el conocimiento intelectual que yo tenía de la palabra para satisfacer mi realización. ¿Sabes cuánta gente engañé? Yo creo que por eso no fue tan mal en una de las caídas. Créeme, no soy un caso único. Pero vas a encontrar en el trabajo. Hay gente que tan pronto se da cuenta que tú eres cristiano, te empiezan a citar la Biblia tratando de... ¿Pero cuál es el fruto? El problema es que cuando el diablo habló con Jesús, le citó la Biblia. Y Jesús se la puso en perspectiva de vuelta. Miremos el fruto, amado hermano. ¿Ok?
Por último, el día de hoy, tenemos la parábola de la vid. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Voy a hacer una pausa aquí. ¿Quién se da cuenta de lo que está pasando ahí? Jesús dice, El labrador. dale. El labrador. O aquí. Sí, ahí. Dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Escucha. Todo pámpano que no da fruto es cortado y echado al fuego. Y todo pámpano que da fruto es limpiado para que lleve más fruto. Hay algo que está pasando ahí. De todas formas, amado hermano, vamos a ser cortados de una u otra manera. Sea que nos corten de raíz para expulsarnos, o sea que nos corten para limpiarnos, la cortada no la despinta nadie. Así que la pregunta es, ¿para qué vamos a ser cortados? Para dar buen fruto. Paciencia, Johnny, paciencia. No, está bien. Para dar fruto. Para dar buen fruto, si están malos. Pues entonces, básicamente, y no me llegó el Diego, que aquí lo podía usar ahora el conocimiento del Diego. Pues tú sabes algo de jardinería, ¿no? Ya él está entrando. Estás entrando, ok. Entonces, cuando tú ves la planta y tiene hojitas malas, ¿qué haces? Le empiezas a cortar esas hojitas para que esas hojas que no sirven se vayan. Aún cuando no dan frutos, les tienes que ¿no? Para que no sigan alimentándose sin dar fruto. Yo recuerdo que mi abuela, en casa habían matas de plátano, y tan pronto daba fruto, empezaba a cortarle. Y yo, mamá, ¿por qué le está cortando? No, para que vuelva a parir. Yo, oh. Dicho y hecho. Y ahí estaba constantemente con el machete cortándole siempre las hojas secas y esto, aquello, lo otro. Una pelota de banana que daba aquello, hermano. Creo que el mango también lo trojan todo, creo. Dejan el puro tronco. Me parece que el mango. No, en casa había palo mango, nunca lo vi haciendo eso. Se me hace, ¿no? Algún fruto lo tiene. Sé que la planta de plátano macho y de banana, una vez parida, se acaba el siso, la cortan desde abajo Ese va a ser, ya. para que vuelva a florecer nueva. ¿A dónde quiero llevarte con esto, amado hermano? La palabra nos va a limpiar. Que el proceso duele. Y tenemos que estar pendientes, amado hermano. No podemos caer en el engaño de porque citamos los versos bíblicos, entendemos los versos bíblicos, enseñamos los versos bíblicos, no significa que nuestro corazón está bien. Si nosotros queremos obtener la vida que Dios preparó de antemano para nosotros en Cristo Jesús y la vida que Cristo Jesús murió para que nosotros tuviéramos, es hora de que comencemos a estar pendientes al estado de nuestro corazón, hacer un análisis honesto de mis convicciones y lo que yo digo creer, están alineados con la manera que estoy viviendo. Porque si eso no pasa, entonces intelectualmente estoy diciendo una cosa, pero mi corazón está lleno de otra. Y eso tiene que ser arreglado y enderezado. Tenemos que prestar atención al fruto de nuestra vida y de con las personas que nos relacionamos. Porque es el fruto quien va a determinar si la persona es o no es. ¿Ok? Saliendo de aquí te recomiendo que hagas un análisis de ti, dónde están alineadas tus prioridades. Porque recuerda que donde quiera que tengas alineadas tus prioridades, estás estableciendo tus relaciones. Y eso es importante. Recordemos, fue duro. De hecho, yo creo que a Jesús lo hubiesen censurado en el día de hoy. ¿Tú te imaginas a Jesús? Y dijo el diablo. Imagínate Jesús en una conferencia. Ustedes todos son unos hijos del diablo. Esta gente ultra sensitiva. No, que la Biblia dice, y Jesús riéndose, yo soy la Biblia.
se escucha chistoso, pero alguien me sigue donde voy. No vengamos nosotros en esta rampa, hermano. No permitamos que esta clase de enseñanza social mine nuestros corazones y nos robe la bendición que Dios ha preparado para nosotros. ¿Okay? Cristo murió para que nosotros tuviéramos una vida abundante y plena. Escuché un pastor predicando una vez, y esto que les voy a decir y cambió mi vida, lo voy a compartir contigo. Y él decía, yo no quiero más de lo que Dios ha preparado para mí porque es avaricia. Pero no quiero menos de lo que Él ya ha determinado que es mío porque es mediocridad. Yo quiero lo que Dios ha determinado que es para mí. Y aunque tú no lo creas, llevo unos años viviendo bajo esa convicción y ha cambiado mi vida. Y te hablo con el corazón en la mano, no quiero otra cosa que no es lo que Dios ha preparado para mí. Ya no me interesa si el vecino se compró 3 Suburban, 15 mansiones, bien por él. Yo quiero lo que Dios tiene para mí. Quiero el trabajo o el negocio o la estabilidad que Dios ha dicho que es mía. Quiero alcanzar lo que Él ha dicho que voy a alcanzar. Quiero vivir como Él ha dicho que puedo vivir. Y para hacer estas cosas tenemos que estar pendientes a nuestro corazón. Porque no tan solamente el diablo mina nuestro corazón con estas mentiras. Dios mismo, hablando del corazón, dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que examino los corazones. David es un atrevido, y con esto finalizamos en el día de hoy. David era un atrevido. Yo hice esa oración una vez y se me quitaron las ganas de volverla a hacer. David decía, examina mi corazón, oh Dios. Examíname en lo más íntimo, a ver si hay maldad y pecado dentro de mí. Y recuerdo que después de esa oración fue como un sueño y vi como si fueran 2 dedos y había algo como mi corazón en el centro y los dedos lo aplastaban y estaba saliendo mucha luz. Y ahí me di cuenta de cómo estaba mi corazón. Y fue uno de los procesos, una de las etapas más difíciles en mi vida, cuando Dios comenzó a trabajar con mi corazón, porque los asuntos del corazón duelen. Ahí es donde están las emociones, ahí es donde están todas estas cosas. Y cuando Dios comienza a trabajar con el corazón, duele y le sacamos la vuelta. Esa es la naturaleza humana, evitar el dolor. Pero si quieres alcanzar, o por lo menos yo que quiero alcanzar lo que Dios ha determinado que es mío, entonces mi corazón no es si quiere, es que tiene que cambiar. Tiene que ser sanado, limpiado, transformado para la gloria de su nombre. Y quiero sembrarte eso en el día de hoy. Sí. Te he enseñado, estudia la palabra, relaciónate con la palabra, todo eso es importante. Pero en el día de hoy quiero centrar tu atención en esta área del corazón. Pues muchas veces, amado hermano, estamos estancados o dándole la vuelta a la misma montaña, no porque no, por falta de recursos en el intelecto o por falta de habilidad, sino por problemas en el corazón. No hay nada más triste, amado hermano, que no alcanzar la meta porque le tuvimos miedo al proceso que nos iba a sanar. Esto se mira de esta forma. Dios por fin lleva, hablamos de esto hace unas clases atrás, a la nación de Israel, a su Canaán. Y por los problemas en el corazón de la nación, no pudieron entrar a conquistarla. ¿Y qué pasó? Murieron en el desierto y la próxima generación entró. No muramos nosotros en el desierto sin alcanzar la promesa que Dios ha preparado para nosotros. Él es fiel, Él es veraz, Él no miente. Y lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Vamos nosotros a hacer nuestra parte y a poner en sus manos nuestros corazones, confiando en que Él sabe lo que está haciendo. Dios le bendiga, amado hermano. Hasta aquí la enseñanza en el día de hoy. Comentarios, preguntas, dudas. ¿Todo bien? Todo bien.
Hermano Jairo, ¿nos despides en oración, por favor? Sí. Gracias, Padre, en esta tarde. Gracias por traernos esta gran enseñanza en nuestras vidas para poder seguir creciendo, Señor. Nos ha abierto los ojos porque tu palabra siempre lo hace, Padre. Nos abre los ojos en cada y en los más detalles que podamos nosotros necesitar. Gracias, Padre, por todo. Bendice a Jorge, bendice a Jerry, a Johnny, a Alfredo, bendícelo, Señor. Cuídanos, protégenos, síguenos ayudando en todo lo que hagamos para tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén, amado hermano.